Hola, ¿cómo estás? El día de ayer publiqué una encuesta en Instagram donde hacía la siguiente pregunta: ¿qué genera un mayor efecto sobre la motivación? Y había 4 opciones de respuesta. Si eran los incentivos intrínsecos, los incentivos extrínsecos, una combinación de ambos o ninguna de las anteriores. El resultado lo puedes ver en mi post anterior. Respondieron 13 personas la encuesta y 12, es decir, el 92%, mencionó que era una combinación de ambos. Hice esa encuesta ya que en los últimos tiempos me he dedicado a investigar profundamente el tema de la motivación. De hecho, mi tesis para el MBA en el IESA, que es la Escuela de Gerencia en Venezuela, fue acerca de ese tema, es decir, del efecto de los incentivos en la motivación de los trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque hoy día hay como dos posturas extremas que están en contraposición en el mundo empresarial y el mundo académico. Una de ellas dice que los incentivos intrínsecos son aquellos que generan un mayor efecto sobre la motivación como un todo, y la otra que los incentivos extrínsecos son los que generan un mayor efecto sobre la motivación como un todo. Entonces, en este video quiero explicar un poco los hallazgos y quiero contribuir un poco también a esta discusión, porque en mi concepto esta discusión no tiene ningún sentido y lo vamos a ver con las evidencias. Primero, parece un consenso de que hay dos tipos o dos grandes bloques de motivación: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca tiene que ver con ese impulso que está dentro de cada uno de nosotros que nos lleva a ejecutar una acción para satisfacer una necesidad. Y la motivación extrínseca tiene que ver con un impulso externo que nos lleve a ejecutar una acción para satisfacer una necesidad. De hecho, hay autores que agregan un tercer bloque de motivación, que es la motivación trascendental, que de alguna manera está asociada con ese sentido de propósito que cada uno tenemos. Así como hay dos grandes bloques de motivación, hay dos grandes bloques también de incentivos. Los incentivos intrínsecos, que son aquellos asociados con la tarea, los retos y los objetivos de la actividad que yo desempeñe, la autoimagen o el prestigio, la autonomía, o es decir, la libertad de acción que tenga para tomar decisiones en mi trabajo, la posibilidad de aplicar conocimientos y volverme experto en una disciplina o en alguna materia. Hay autores como Alf y Kohn que agregan en la motivación intrínseca también el sentido de propósito, es decir, que lo que yo hago contribuya con mi sentido de propósito. Hay otro tipo de incentivos, que son los incentivos extrínsecos, que están compuestos por el salario, los beneficios y los emolumentos, los incentivos, la promoción o las posibilidades de promoción o ascenso y desarrollo de carrera en mi organización, el reconocimiento que reciba de otros, es decir, pares, jefes o la organización como un todo, las condiciones de trabajo y el ambiente de trabajo. Entonces, como vemos, estos son dos grandes bloques de incentivos que de alguna manera apalancan la motivación o algún tipo de motivación específica. Entonces, hay autores como Daniel Pink y Alf y Kohn que recientemente han hecho mucho ruido acerca del efecto de los incentivos extrínsecos sobre la motivación intrínseca. De hecho, ellos mencionan en sus postulados de que prácticamente los incentivos extrínsecos matan la motivación intrínseca. De hecho, usan palabras como que la aplastan o la extinguen, que van en detrimento de la motivación intrínseca. Ellos mencionan que disminuye el desempeño, ya que si el trabajador ve que no logra el incentivo extrínseco, que esto lo va a ver como un castigo y el trabajador literalmente va a bajar sus brazos y no va a tener un buen desempeño. Que aplastan la creatividad, porque si el trabajador, independientemente, si tiene alguna idea que es muy innovadora y ve que esa idea puede ir en contra o puede poner en riesgo la probabilidad de alcanzar el incentivo, el trabajador no lo va a ejecutar. Que desplazan el buen comportamiento, ya que prácticamente ellos mencionan que los incentivos extrínsecos son medio maquiavélicos, es decir, que el fin justifica los medios, que puedo hacer lo que sea para lograr el incentivo, que pueden convertirse en adictivas y que promueven el pensamiento a corto plazo. Alf y Kohn es un poco más rudo porque él dice que los incentivos extrínsecos son como una especie de soborno que lo único que hace es que promueve un comportamiento a corto plazo que no genera un cambio de conducta profundo en el trabajador, y que una vez que desaparece el incentivo extrínseco, que el trabajador va a volver a sus conductas iniciales. Entonces, como vemos, estas son posturas bastante interesantes de ambos autores. Hay personas como yo de que de alguna manera no estamos de acuerdo con ellas por dos motivos. Uno, muchos de sus postulados están asociados al diseño del plan. Y hay N cantidad de investigaciones, las puedes googlear, puedes buscarla en internet, en donde
específicamente abordan qué es lo que se tiene que hacer para un buen diseño de un plan de incentivo para evitar todas estas cosas que ellos mencionan. Y segundo, que sus conclusiones son llevadas o llegan a sus conclusiones por el análisis de investigaciones que no son hechas en situaciones reales de trabajo, es decir, son hechas o con niños o con estudiantes y con situaciones que no tienen que ver con el trabajo, es decir, no son hechas en una planta industrial, ni en la fuerza de ventas, ni en un grupo de trabajadores administrativos o en un grupo de trabajadores de un ente público. Nada que ver, son hechas, sus conclusiones son a través de investigaciones que son válidas académicamente, estadísticamente son válidas, pero no son en situaciones reales de trabajo. Por ejemplo, ellos basan sus conclusiones en experimentos como el experimento de la vela, que es un experimento muy famoso, en donde se le pide a un conjunto de personas que construyan un aparato para que una vela no esté encima de una mesa. Ellos le dan una serie de elementos. O el experimento del rompecabezas Soma, en donde son un conjunto de piezas, en donde con ellas puedes construir una cantidad grande de figuras, y ellos miden la productividad con algunos elementos como la cantidad de figuras que haga la persona, el tiempo que le dedica a la tarea, etc. Entonces, como ves, no son situaciones reales de trabajo. Y quiero mencionar solo 2 experimentos en donde sí se han realizado investigaciones en situaciones reales de trabajo. Yo para mi tesis de maestría tuve que leerme como 50 papers, de los cuales tuve que clasificar después una cantidad de ellos para llegar a las conclusiones que te voy a mencionar en este video. El primer experimento es el de Hansen en 1997. Este fue hecho en un call center en donde había una serie de ejecutivos de atención telefónica y ellos midieron el desempeño de estos ejecutivos por el tiempo de atención al cliente. Ellos tomaron una medida del desempeño antes de administrar un incentivo extrínseco, después administraron un incentivo extrínseco en este grupo de trabajadores, era un incentivo monetario, y después de administrar el incentivo, ellos midieron el tiempo de atención y compararon una lectura con la otra. Que se encontraron de que, bueno, que al administrar el incentivo extrínseco aumentó el desempeño de los trabajadores en un 17%. Es decir, de que el tiempo de atención al cliente disminuyó, fue mejor. Y esto no fue en desmérito de la calidad de la atención al cliente. Porque también algunos que dicen que, bueno, que sí, que el incentivo extrínseco promueve que logres el objetivo sin tomar en cuenta el cómo lo hagas. No, en la investigación de Hansen se demuestra que una cosa no tuvo que ver con la otra. El otro experimento que a mí también me gustó bastante, que es el estudio de Staskovic y Luthans en el año 2001. Hago un inciso de que efectivamente estos experimentos no son hechos en Venezuela, que es mi país, son hechos en Estados Unidos. Sin embargo, son hechos en situaciones reales de trabajo. Este experimento de Staskovic y Luthans fue realizado en una empresa que se encargaba de distribuir los estados de cuenta bancarios de los tarjetavientes del sector financiero. Era una empresa que tenía 7.000 trabajadores y ellos tomaron una muestra de 182 trabajadores y los dividieron en 2 locaciones distintas, es decir, 2 locaciones que trabajaban bajo las mismas condiciones, los mismos procesos, la misma cantidad de trabajadores, pero no estaban en comunicación una con la otra. ¿Y esto por qué? Porque una de esas locaciones fue el grupo de control y en la otra locación a esos trabajadores se les administró un incentivo extrínseco. Y ese incentivo extrínseco tenía cuatro tipos de incentivos. Uno era un incentivo rutinario, es decir, que te pagaban en función de tu productividad habitual. El otro era un incentivo monetario. El otro era reconocimiento y finalmente el feedback. Ellos mezclaron los tipos de incentivos para ver cuál generaba mayor efecto. ¿Y por qué hicieron esta investigación? Porque ellos vieron de que en este grupo de trabajadores, que eran los encargados de distribuir los estados de cuenta, los lotes de papeles que correspondían a estados de cuentas no enviados eran cada vez mayores. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Midieron la altura de los lotes de papeles tanto del grupo de control como del grupo experimental antes de administrar el incentivo, y la medida del desempeño era cuánto disminuía el lote de papel en los escritorios de los trabajadores. ¿Qué encontraron estos investigadores con este experimento? En una situación real de trabajo en una empresa, que al administrar el incentivo monetario incrementó la productividad de los trabajadores en un 31%. Y esto fue mayor que la productividad asociada al reconocimiento o el incentivo no monetario y el feedback. Entonces, ¿qué demostraron estos investigadores? Que efectivamente sí, que los incentivos extrínsecos tienen un efecto positivo sobre la motivación. Entonces, ¿cuál es mi llamado
con estos resultados de que cuando se mezclan los incentivos intrínsecos y extrínsecos en situaciones reales de trabajo, se genera un efecto agregado potenciador en la motivación. De hecho, eso fue la gran conclusión de mi tesis de grado. Y cada vez que veo una investigación que aborda este tema sin sesgos, es decir, sin tratar de que los resultados den para un lado o para el otro, es decir, para favor de la motivación de los incentivos intrínsecos o a favor de los incentivos extrínsecos, me encuentro de que este resultado es consistente. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es a que no sesguemos esta discusión. Mi llamado es a que esta discusión que se está generando, si lo intrínseco o lo extrínseco, si son los incentivos intrínsecos o extrínsecos, que ya sea una discusión que no las tengamos y nos dedicamos más bien a generar condiciones de trabajo en donde los trabajadores tengan satisfacción, tengan logros y sean felices. Y esto lo podemos hacer a través de incentivos intrínsecos e incentivos extrínsecos, porque también hay un elemento, no todos somos iguales. Algunas personas los van a mover los incentivos intrínsecos, algunas personas los van a mover los incentivos extrínsecos. Sin embargo, si los combinas, vas a generar un efecto agregado en la motivación de los trabajadores. Entonces, bueno, quería dejar este video contribuyendo un poco a este tema y espero que te haya gustado. Después más adelante voy a dejar otro video que aborde el tema de la compensación emocional y la compensación monetaria, porque también aquí hay otra discusión, ¿no? Hay unos que dicen de que para motivar a los trabajadores todo tiene que ser emocional, otros dicen que no, que todo tiene que ser financiero. Yo me voy a basar en ese próximo video en las conclusiones que llegaron unos estudiantes de IESA, una tesis que tuve la oportunidad y el honor de tutoriar, y voy a explicar un poco los resultados de esa investigación. Así que bueno, espero que te haya gustado este video y que haya podido contribuir un poco al conocimiento de esta materia. Vale, hasta luego, hasta la próxima oportunidad.